Bueno, vamos a empezar, como ha dicho Elena, y yo hoy os voy a hablar un poco sobre la industria del futuro en composites. Un poco el guión que vamos a seguir, para aquellos que no conozcáis Gaimplas, voy a presentar lo que es Gaimplas, el Instituto Tecnológico donde trabajo, y después hablaremos de cómo vemos el futuro de los composites, la situación actual y un poco los retos a los que nos enfrentamos. Bueno, Gaimplas es un centro tecnológico con más de 25 años de experiencia en el sector del plástico. Tenemos dos misiones: aportar y generar valor a las empresas para generar riqueza y empleo, y aportar valor a la sociedad para mejorar calidad de vida y asegurar la sostenibilidad. ¿Y cómo pretendemos contribuir, con aportar este valor a las empresas y a la sociedad? Bueno, disponemos de más de 9.000 metros cuadrados de instalaciones, divididos tanto en laboratorios como en plantas piloto. Y somos ahora mismo más de 150 profesionales trabajando codo a codo con las empresas. Hay que destacar que somos especialistas en todo lo que es toda la cadena de valor del plástico. Trabajamos desde la síntesis de polímeros, lo que es todo el trabajo en materias primas, tanto termoestables como termoplásticos, en compounding, en formulación y transformación de estos polímeros, en el diseño de productos en cada uno de los sectores donde se puede aplicar el plástico y los composites, y en lo que es la valorización de los residuos. Nuestros tres pilares fundamentales son I+D+I, con un 70% de ingresos en este pilar, los servicios tecnológicos, que suponen un 24% de ingresos de lo que es Gaimplas, y un 6% en jornadas y formación tanto abierta como formación a medida para las empresas. Dentro de lo que es el departamento de composites, quería destacar que trabajamos tanto en lo que es síntesis, reciclado, como los distintos procesos de transformación. Y sin más dilación ya empezamos un poco a hablar de lo que es la industria del futuro en composites. Cuando hablamos del futuro, bueno, yo creo que a todos ante nosotros se nos plantea un interrogante. Nadie sabe qué va a pasar en el futuro, menos en la sociedad que nos ha tocado vivir. Es una sociedad muy cambiante, donde el avance tecnológico realmente es increíble, con lo cual decir que conocemos el futuro, bueno, sería muy atrevido, pero sí que es verdad que, bueno, tenemos ciertas pistas de qué es lo que va a pasar. Y lo que tenemos claro en estos momentos es que nuestro futuro será sostenible o no será. Está claro que hay una tendencia global, nos hemos dado cuenta de que los recursos son limitados, y esto va a hacer que cambie nuestra forma de trabajo, nuestra forma de consumir como ciudadanos, pero también nuestra forma de producir y de diseñar nuevos productos. Y hoy yo os quería hablar de algunos aspectos que yo creo que son importantes y que van a incidir en ese futuro sostenible desde el punto de vista de los composites. Desde mi punto de vista, hay varios aspectos en los cuales debemos trabajar para conseguir ese futuro sostenible. Uno es la economía circular, otro la industria 4.0, y el tercer aspecto que os quería comentar esta tarde son los composites multifuncionales. A lo largo de mi presentación lo que voy a hacer es ver punto por punto estos distintos aspectos y cómo desde la industria de los composites podemos contribuir a ese futuro. Empezamos por economía circular y vamos a hablar de qué es esto de economía circular. Como vosotros estoy segura de que sabéis, nosotros venimos de una economía lineal donde la idea de producto era fabricar productos de usar y tirar, no se pensaba en cómo valorizar de nuevo esos productos, y hemos pasado de esa economía lineal en la que se produce, se usa y se tira a una economía circular donde ya tenemos en cuenta otros aspectos que empiezan con el ecodiseño de los productos y las materias primas que utilizamos, con los medios de producción y el consumo energético que estamos utilizando para producir lo que va a ser el producto final que va a mercado, en el transporte, cómo voy a transportar ese producto, hasta qué puntos, en el uso,
la vida útil, si cumple o no cumple requerimientos, el fin de vida, por supuesto, y qué va a pasar con ese producto cuando acabe su fin de vida, en lo que es todo el tema de valorización. Por lo tanto, si aplicamos esto a los composites, tendríamos esta economía circular y podríamos resaltar distintos puntos. En el tema de ecodiseño podríamos hablar de todo lo que es la simulación. Cada día va a ser más necesario utilizar procesos de simulación tanto para simular el producto final en uso como para seleccionar la cantidad adecuada de matriz y de refuerzo, los polímeros que estoy utilizando, y ver que realmente cumplo requerimientos, que mi producto va a ser útil en el uso al cual está destinado, pero que no estoy destinando una cantidad excesiva de recursos para la fabricación de ese producto. Con lo cual la simulación es uno de los puntos importantes en este nuevo mercado de economía circular. Otro punto importante es las materias primas. Disculpad. En el caso de las materias primas, se abren nuevos horizontes. Bueno, los biocomposites están en el mercado desde hace muchos años, parece que no acaban de incorporarse, pero cada vez más están teniendo un factor, una importancia relevante en el mercado. Pero además de los biocomposites vamos a tener nuevos materiales reciclados que vamos a obtener de procesos que actualmente ya no se están utilizando o materiales al final de su ciclo de vida. Y va a ser una nueva materia prima que tenemos que incorporar a nuestros productos, utilizar y aprovechar. Y por supuesto, dentro de las materias primas tenemos los composites multifuncionales. Esos nuevos materiales con los cuales voy a cumplir distintas funciones, dotando a mi producto de un alto valor añadido. Además, dentro de la producción vamos a hablar de lo que es Industria 4.0, el Internet de las Cosas. Y esto nos va a ayudar tanto a mejorar en nuestros sistemas productivos como a cerrar un poco el ciclo de lo que es la economía circular, porque me va a permitir poder trabajar con productos reciclados, poner en valor lo que es el transporte con las materias primas o el uso final y acabar de adquirir los datos necesarios para que ese reciclado y esa utilización de material reciclado realmente acabe siendo algo factible por la industria. Y por último, y relacionado con esto, tenemos asegurar un fin de vida sostenible. Tenemos que ver qué pasa con esos productos que llegan al fin de su vida útil, que ya no se pueden utilizar, no se pueden volver a utilizar en su uso habitual, pero tenemos otras opciones con las cuales podemos volver a incorporarlas en esa economía. Y dentro de esta economía circular, a mí me gustaría hablar en detalle del tema del reciclado de los composites. Cuando hablamos de reciclado de los composites, sabemos que hay un claro mercado, por ejemplo, un ejemplo que estoy segura que habéis visto y habéis utilizado en algunas ocasiones, es la reutilización de la fibra de carbono. En esta gráfica podéis ver una comparativa entre la energía requerida para la fabricación de fibra de carbono y el potencial proceso de reciclado para volver a obtener esas fibras. Si hablamos de reciclado químico, podríamos volver a obtener esas fibras y junto con esas fibras unos oligopolioles que podrían volver también a ser utilizados en las fabricaciones de resinas. Sin embargo, si hablamos de reciclado mediante pirólisis, también podríamos obtener por un lado las fibras y por otro lado, si esa pirólisis lleva incorporada una recuperación de gases, volver a obtener nuevos productos polímeros que se podrían incorporar. La tecnología actualmente está disponible. Sí que es verdad que es complicado cerrar el ciclo, acabar de organizar esa logística de recolección de productos. Tenemos un problema o un reto de cara a lo que es separación de multimateriales para que estos procesados tanto por reciclado químico o pirólisis sean factibles desde el punto de vista económico, pero la tecnología está ahí y yo estoy segura que en breve tendremos aplicaciones reales donde se pueda ver ya estos productos en el mercado. A continuación, yo os voy a hablar de algunos ejemplos, proyectos que hemos llevado aquí en AIMPLAS, donde se ha plasmado estos resultados en productos en el mercado. El primer ejemplo es un proyecto que se llama Resipet, donde se utilizaban envases multicapa y mediante un reciclado químico
lo que hacíamos era volver a obtener oligopolioles que se utilizaban o bien para la fabricación de resinas de poliéster o bien para la fabricación de barnices y pinturas en base poliéster. Y los resultados obtenidos fueron buenos. Las resinas obtenidas cumplían con los requerimientos del cliente y eran comparables a resinas vírgenes en algunos usos determinados dentro del marco del proyecto. Cuando hablamos de reciclado, no podemos olvidarnos de las resinas termoplásticas. Dentro de lo que es composites, bueno, siempre han existido los composites de resinas termoplásticas que se han utilizado en inyección con peles de fibra corta. Luego hemos tenido los long fiber thermoplastics con fibras de 2 milímetros de longitud y cada vez más, sobre todo en aeronáutica o en sectores con altos requerimientos, se están utilizando lo que son termoplásticos de fibra continua. A continuación podéis ver un esquema de los termoplásticos, de resinas termoplásticas y distintos procesos donde se aplican. Y bueno, esto es un ejemplo de un fabricante, pero hay otros muchos. Y podemos ver cómo se pueden aplicar tanto con preimpregnados, laminados o con tapes termoplásticos, que se depositan automáticamente y se obtienen nuevas piezas. Y estas piezas de composites termoplásticos sí que pueden ser recicladas y obtener de nuevo con ellas nuevos procesos directos, bien a través de simplemente una trituración y un reciclado, o bien a través de un reciclado químico para volver a obtener nuevos monómeros, aunque esto sería un proceso más complicado. Otra opción que tenemos cuando hablamos de resinas termoplásticas son las resinas de polimerización in situ, y en este caso también hay resinas ya en el mercado y tenemos resinas líquidas que se comportan como resinas termoestables, es decir, polimerizan en el mismo proceso de RTM o pultrusión y al final obtenemos un composite de fibra continua con propiedades de reciclabilidad. En la tabla, bueno, es una tabla que se obtuvo a partir de un paper, pero podéis ver distintos ejemplos de materiales de estas resinas de polimerización in situ, sus viscosidades, que podéis ver que son bastante bajas, con lo cual la impregnación en la fibra es adecuada, los procesados y los costes, y un poco la disponibilidad actual en el mercado. En este marco también os quería hablar de distintos proyectos. Uno de ellos es uno que se hizo para el tema de construcción, en el cual se utilizaba PHB y PBS con refuerzos continuos de fibras naturales para interiores de vehículos. Este proyecto se denomina Brigid y bueno, se aplicó sobre todo en el sector transporte, en autobuses y camiones. Y otro ejemplo es el proyecto Recotrans, que está ahora mismo en marcha aquí en Aimplas, en el cual utilizamos estas resinas de polimerización in situ, en este caso la resina de Arkema, Helium, para obtener mediante pultrusión y RTM distintos componentes que van al sector transporte, al sector automoción en este caso. En ambos casos, un poco el motor del proyecto es obtener composites con altas propiedades funcionales, pero al mismo tiempo con la capacidad de ser reciclables. Un poco en línea con la directiva de vehículos fuera de uso que está actualmente en vigor. Pero es muy difícil hablar de lo que es economía circular si no hablamos también de la industria 4.0. No se entiende la economía circular sin avances en lo que es industria 4.0. Bueno, estoy segura de que todos conocéis dónde nos estamos moviendo actualmente. Desde el principio la industria ha ido avanzando, empezamos con los motores de vapor, se avanzó a motores eléctricos, se avanzó después a todo lo que era la automatización de procesos y actualmente ya nos encontramos totalmente inmersos en lo que es el Internet de las cosas, la industria 4.0. Pero si hablamos de composites, podríamos decir que nos encontramos a caballo entre lo que es industria 3.0 y industria 4.0. En composites sí que hablamos en algunos sectores de deposición automática de fibras, de automatización, de sensores integrados en la producción. Y sí se está avanzando hacia esa industria 4.0
que nos va a permitir mejorar esos procesos productivos mediante análisis de datos. Pero, ¿qué es Industria 4.0? ¿Cómo la definimos? Bueno, la Industria 4.0 consiste en la digitalización de los procesos productivos mediante sensores e introducción de sistemas de información para mejorar esos procesos productivos y hacerlos cada día más rentables. Pero cuando hablamos de composites nos estamos enfrentando a distintos retos. ¿Y cuáles son esos retos? Bueno, en composites tenemos un amplio rango de combinación de materiales. Tenemos distintos tipos de refuerzo, fibras, fibra de vidrio, fibra de carbono, fibra de Kevlar, distintas configuraciones de esas fibras, distinta orientación, distintos tipos de resinas, con lo cual las combinaciones son bastante amplias. Después tenemos distintos tipos de procesado y distintos tipos de moldes, en función de la industria donde nos estemos moviendo. Hemos hablado antes de deposición automática, de automatic tape placement, automatic layer placement, pero hay industrias que simplemente trabajan con pultrusión, filament winding. Aquí el abanico se abre de forma considerable. Y el último requerimiento de esta industria es que vamos a altos requerimientos, nunca mejor dicho. Estamos en propiedades estructurales, necesitamos un control de calidad, una monitorización in situ de todos los procesos realmente elevada. Y esto nos lleva a que la implantación de esa Industria 4.0 en nuestra industria supondría una serie de ventajas muy importantes. ¿Y cuáles serían esas ventajas? Pues la primera sería la optimización de todo lo que es el diseño de las piezas. Mediante la simulación de esa Industria 4.0 podríamos validar cada vez diseños más ecoeficientes, utilizando solo el material adecuado, en la cantidad adecuada y en la orientación adecuada, lo cual supondría un ahorro en materias primas y un aumento de la eficiencia. Podríamos optimizar los tiempos de preparación de las materias primas, porque conoceríamos de antemano los ciclos. Por ejemplo, imaginaros un pre-preg que tiene que estar a unas determinadas temperaturas. Si consiguiéramos una Industria 4.0, podríamos optimizar esos tiempos de ciclo, los tiempos de almacenamiento, el consumo energético del almacenamiento de esas materias primas, lo cual supondría un ahorro considerable desde el punto de vista de lo que es el procesado de materiales. Podríamos trabajar en otro de los grandes caballos de batalla de la industria de los composites, el desarrollo de procesos con altos ratios de producción. Como estoy segura de que todos sabéis, el sector de la automoción está demandando cada vez productos más ligeros, con lo cual los composites, bueno, somos caballo ganador en este sector, pero sin embargo los ratios de producción que esta industria está demandando no se alcanzan con los composites actuales. De ahí se han desarrollado nuevos sistemas como el RTM de alta presión, resinas que cada vez curan con menores tiempos de curado, pero aún así se podría avanzar aún mucho más hasta llegar a desarrollar esos tiempos de producción mínimos. Después hemos hablado de otro punto muy importante, de todo lo que es el control de calidad y la monitorización online de los procesos. Otro caballo de batalla y otro reto dentro de la industria de los composites. Y por último, esa implantación de una Industria 4.0 nos permitiría definir canales adecuados para el reciclado, garantizando en todo momento la fabricación de un composite sostenible y de alguna forma manteniendo la trazabilidad del producto de forma que su introducción de nuevo en el ciclo productivo fuera muchísimo más sencilla. Con lo cual es importante el seguir avanzando en esta implementación de Industria 4.0 en nuestras industrias. Al final, ¿cuál es el objetivo? Reducir costes, cero defectos y contribuir un poco a esa sostenibilidad medioambiental. Nosotros también estamos trabajando desde AIMPLAS en proyectos relacionados con esta temática. Este es un ejemplo, el proyecto Famacom es para el sector aeronáutico y en él se está trabajando con un robot de automatización Pick and Place para realizar el curado de estructuras sándwich para aplicación en aeronáutica. 。
Otro ejemplo de proyecto es el proyecto Gandalf. En este caso estamos trabajando en un sistema inteligente de procesado de los materiales plásticos, monitorizando, en nuestro caso, el sistema de pultrusión para obtener datos y, de alguna forma, diseñar un sistema inteligente que nos permita optimizar el proceso en base a los datos que se están recogiendo en el mismo proceso productivo. Por último, me gustaría hablaros de lo que son composites multifuncionales. Cuando hablamos de composites multifuncionales, hablamos de composites que, además de tener una alta resistencia frente a un poco peso, frente a un material realmente ligero, lo cual ya es una ventaja competitiva respecto a otros materiales, queremos dotarlo de propiedades adicionales. Queremos que, además, contribuya a fabricar un producto de alto valor añadido. Y para ello tenemos dos canales o dos vías de trabajo. La primera es la funcionalización, el dopaje de las resinas, y el segundo es la introducción de electrónica flexible dentro de lo que es el composite. En primer lugar, vamos a hablar del dopaje de las resinas. El dopaje de las resinas consiste en la introducción de cargas o nanocargas dentro de lo que es el sistema polimérico, de forma que el resultado final, junto con el refuerzo, sea un composite que nos da valor adicional al composite que teníamos al inicio. Y para ello tenemos que trabajar desde el punto de vista de la integración de esa nanocarga en el polímero, utilizando bien una funcionalización química, en primer lugar, de esa carga, de forma que sea estable en la matriz polimérica, y después una funcionalización mecánica para incorporarla en lo que es el polímero. A partir de ahí obtenemos una nueva resina que puede ser utilizada en los procesos de fabricación tradicionales de composites. ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos? Bueno, tenemos varios. El proceso de dispersión no es un proceso sencillo, es muy importante que esa nanocarga quede completamente estabilizada dentro de lo que es el composite. Eso puede llevar en ocasiones a aumentar la viscosidad de la resina, con lo cual deja de ser procesable según métodos tradicionales, con lo cual tenemos que trabajar en mantener esa viscosidad en unos valores adecuados para el procesado al cual queremos aplicarla. Tenemos que tener en cuenta también que el introducir nanocargas o cargas de cualquier tipo puede influir en las propiedades mecánicas de esa resina, variando el ATG, limitando quizá la aplicación final en el producto. Y por último, tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando con productos que quieren llegar al mercado, con lo cual la relación entre la mejora de propiedad y el coste tiene que ser adecuada para que el producto pueda llegar al mercado y tenga un interés comercial. Existen distintos ejemplos en el mercado de dopajes de resinas. Hemos trabajado con nanotubos de carbono, nanofibras, nanoarcillas, nanosílice, distintos tipos de nanocargas y hemos visto que pueden ayudar a aumentar la durabilidad del producto, que contribuyen a la reducción de peso, que pueden dotar de nuevas funcionalidades a esa resina, lo cual es muy interesante. Y a continuación os voy a citar algunos ejemplos de proyectos que hemos llevado a cabo aquí en AIMPLAS. El primero es una resina en polvo que se desarrolló en el proyecto Ecogel Cronos, con la cual, dopándola con cargas carbonosas, conseguíamos una resistividad superficial de 10 elevado a 5 ohmios por centímetro. La finalidad de esta resina era aplicarla en el molde durante el procesado por RTM, como un gel coat, obtener después la pieza, y esa pieza tenía una superficie que se podía pintar directamente con una pintura electrostática, con el consiguiente ahorro en el coste de fases de aplicación de primer o de pintado posterior. Otro ejemplo de composites multifuncionales es el dopaje de resinas para dotar a las resinas de propiedades o mejorar su comportamiento frente al fuego. En este caso hemos trabajado en varios proyectos. Por ejemplo, en el proyecto Fénix se obtuvo un pre-pre con esas nanocargas que mejoraban la resistencia frente al fuego.
También en Bridging se trabajaba en distintos aspectos de las resinas termoplásticas, incluso de los núcleos y las fibras naturales que utilizábamos para conferirle un carácter ignífugo al composite final obtenido. Y bueno, aquí podéis ver un ejemplo también de ensimaje en el cual se aplicaba a un tejido de yute para conseguir esas propiedades de resistencia al fuego. Otro ejemplo de dopaje de resinas lo tenemos en las superficies hidrofóbicas. En este caso, en Aimplas desarrollamos un recubrimiento ultra hidrofóbico calefactable que contribuía a reducir la acumulación de agua y en caso de que se genere hielo en la superficie. Y además este recubrimiento se podía calefactar, con lo cual facilitaba la eliminación del hielo. Bueno, hay una patente sobre este desarrollo de Aimplas y bueno, se está aplicando en distintos sectores actualmente. Estos son algunos ejemplos de dopaje de resinas, de dopaje mediante funcionalización de nanocargas, incorporación mediante dispersión mecánica en los distintos polímeros, pero también queríamos hablar de lo que es electrónica flexible. Nosotros aquí también trabajamos en lo que es electrónica impresa. Trabajamos con distintos diseños. En este caso, podéis ver, es el diseño de un heater en una lámina impresa, una lámina impresa que posteriormente incorporamos en un composite. En este caso es una simulación de una mini pala eólica donde hemos incorporado el heater y hemos diseñado el sistema de alimentación. Cuando conectamos este heater al sistema o a una fuente de alimentación, conseguimos que toda la superficie del composite se caliente hasta alcanzar una determinada temperatura. Con lo cual estamos dotando al composite de una nueva funcionalidad. Este es el ejemplo, la imagen de la cámara termográfica, una vez hemos conectado esa electrónica, ese composite a una fuente de alimentación. Otro ejemplo es en la electrónica en dispositivo luminiscente. En este caso se ha diseñado también un dispositivo luminiscente mediante impresión flexible en un sistema que posteriormente se incorporó en este mismo molde de pala eólica, con lo cual conseguimos ese dispositivo que una vez que está conectado a la corriente eléctrica, a la fuente de alimentación, parpadea y de alguna forma actúa como un señalizador. Y por último os quería enseñar el último ejemplo que hemos diseñado aquí en Aimplas, un sensor capacitivo con estructura interdigitada, que una vez incorporado en lo que es el composite, actúa como un pulsador on-off, de forma que dentro del mismo composite, en la misma superficie, si fuera una superficie táctil, simplemente pulsando este sensor consigues cerrar o abrir el circuito de corriente activando distintas unidades. Por lo tanto, estamos llegando un poco al final. La respuesta de cómo será el futuro de la industria de los composites. Tenemos ya algunas respuestas y tal y como lo vemos, tal y como se está desarrollando la tecnología, consideramos que el futuro será sostenible, multifuncional, colaborativo y digital. Muchísimas gracias por vuestra atención y bueno, si tenéis cualquier pregunta, estoy aquí a vuestra disposición para responderla. Pues muchas gracias, Ana, por esta visión tan positiva y este futuro tan prometedor para nuestra industria, ¿no? Y para el sector de composites. Pues bueno, ahora abrimos el turno de preguntas y respuestas para todo aquello que se os ocurra preguntarle a Ana. Y bueno, pues les dejamos un momentito que piensen las preguntas, ¿vale? Perfecto, muy bien. Quizás podrías poner, no sé, quitar la presentación o poner otra en la que aparezcan tus datos y a lo mejor quien quiera, pues
pues puede tomarse nota de tu Sí, correo, perfecto. etcétera. No obstante, os enviaremos, cuando tengamos la presentación en YouTube, os enviaremos el enlace y en copia estará el correo de Ana por si tenéis alguna consulta. Por Y supuesto, no dudéis en poneros en contacto conmigo si tenéis cualquier inquietud al respecto. vale. Mira, tenemos una pregunta de un anónimo que dice: ¿qué opinas sobre el futuro de los biocomposites en la industria? Muy bien. A ver, yo creo que lo he comentado al principio. Realmente los biocomposites ya llevan muchos años. Todos conocemos fibras naturales, biocomposites que existen o bioresinas, pero sí que es verdad que actualmente el impulso que se está dando desde la Unión Europea a este tipo de materiales, yo creo que va a contribuir a que cada vez sean una realidad en el mercado. Y también es verdad que ya existen en el mercado bioresinas con propiedades muy similares o incluso mejores que resinas procedentes de fuentes del petróleo y con un coste prácticamente similar a resinas procedentes de fuentes del petróleo. También hay que tener en cuenta que ya hay ciertos países que, por ejemplo, en la compra pública están concediendo subvenciones o ayudas a aquellas empresas que utilizan este tipo de biomateriales. Con lo cual, en mi opinión, el futuro de este tipo de material está asegurado. De acuerdo. Bueno, interesante esto que apuntas, ¿no? De que en otros países están subvencionando estas líneas, ¿no? Sí, por ejemplo, en Países Bajos, en las obras de construcción, en las licitaciones, sí que están estas ayudas para aquellas constructoras que emplean materiales procedentes de fuentes renovables. Es de esperar que se extienda al resto de Europa este tipo de ayudas y este tipo de iniciativas. Bueno, sí, es de esperar. Comentabas también, has hecho una comparativa sobre bueno, la fibra de carbono, ¿no? No sé si quieres un poco a esta diapositiva, porque ¿tú consideras que el reciclado de los composites es una opción viable hoy por hoy? Sin Yo, contar con estas subvenciones, ¿no? De las que... Sí, está claro. A ver, lo que he comentado, yo creo que uno de los retos actuales está más en el sistema para que un sistema de reciclado funcione, tiene que haber detrás, estoy buscando la diapositiva, tiene que haber detrás también un sistema de recogida y un sistema de gestión que contribuye a esta utilización de productos reciclados. Sí que es verdad, que no lo he dicho, que esas fibras recicladas evidentemente no tienen las mismas propiedades que las fibras virgen, pero se está trabajando ya en enzimajes y en procesados que permiten obtener propiedades muy similares con costes de fibra relativamente mucho más bajos que lo que es la fibra de carbono virgen. Y esto enlaza un poco con lo que hemos comentado del ecodiseño y las materias primas. Lo que hay que buscar son los requerimientos adecuados para aquellos materiales. Muchas veces sobredimensionamos los productos y está claro que hay que buscar los nichos de mercado donde esa fibra con esas propiedades encajen y puedan suplir otro tipo de materiales que actualmente proceden del petróleo. En mi opinión, la tecnología está, o sea, lo que falta es acabar de armar ese puzzle para que eso empiece a funcionar. Vale, por lo que quizás lo más importante sería un poco de ayuda, ¿no? De parte de que el gobierno fomentase un poco la economía Bueno, el circular. gobierno o las mismas empresas, a ver, tal y como yo lo veo, cada vez, y bueno, está pasando en otros sectores, los ODS que ha marcado la Organización Mundial de la Salud y un poco la concienciación ciudadana está haciendo que cada vez los productos que se desarrollen tengan un porcentaje de material reciclado, incorporen o el productor de esos materiales muestre cierta preocupación por lo que es una economía circular, una economía de mercado y un mundo más sostenible.
Entonces, incluso los mismos fabricantes de composites de alguna forma se podrían organizar para esa reutilización. Evidentemente, todo el tema legislativo ayuda y la normativa ayuda y ayuda muchísimo y parece que será el último empujón. Pero los canales y tecnológicamente se está avanzando muchísimo. Perfecto. Tenemos una pregunta de Germán Morales. Bueno, tenemos varias. Que dice, bueno, te saluda y dice, ¿por qué crees que los composites dopados, nanodopados, no terminan de despegar a pesar de las funcionalidades extra? Y dice, ¿puede ser por el precio? ¿Puede ser por la dificultad de manejo? ¿O por ambas? ¿O algo más? A ver, yo creo que en principio, bueno, no terminan de despegar. Ya hay en el mercado resinas comerciales nanodopadas que se pueden comprar y aplicar. El precio de las mismas es bastante elevado en algunos casos. Yo te estoy hablando de altas funcionalidades. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy pensando en resinas con propiedades mecánicas muy altas que con ese dopaje llegan a alcanzar esos requerimientos y el precio sí que es bastante más elevado. Entonces, si realmente tú no necesitas ese requerimiento, evidentemente no vas a invertir ese coste adicional en esa resina dopada. Como en todo, el precio es limitante, pero va a depender de los requerimientos que tú necesites. En el caso de, por ejemplo, de anti-icing o este tipo de cosas, no se encuentra aún la solución polivalente, porque no es la misma, o sea, no sirve lo mismo un superhidrofóbico para hielo que para agua. Parece que aún no está el recubrimiento completamente desarrollado para que sea funcional en cualquier situación, con lo cual eso ayudaría para que la industria se lanzara un poco a este tipo. Pero sí que se están haciendo avances tecnológicos en este sentido y es lo que se está buscando. Al final, crear materiales que nos ayuden a mejorar esa durabilidad, a reducir costes, mantenimientos. No sé si te he respondido. Yo actualmente creo que es el precio, pero el factor limitante del precio, en mi opinión, Germán, es porque los requerimientos que se están pidiendo a esa resina no están acorde con las propiedades mecánicas. Si realmente esa funcionalización es necesaria y se demuestra que con esa resina tú tienes una mayor durabilidad, ese precio, aunque en un inicio sea más alto, acaba compensando al final de la vida útil. Sí que hay un ejemplo, por ejemplo, en barcos con un recubrimiento anti-fouling que también están en el mercado, simplemente con un ahorro energético. Si no recuerdo mal, el precio triplicaba el precio de un gel coat del recubrimiento sin anti-fouling, pero simplemente con la reducción del consumo energético que suponía en ese barco, se recuperaba desde el principio ese incremento en el precio inicial de la materia prima. Con lo cual, lo ideal es buscar ese requerimiento que es necesario y en el momento que con la nueva funcionalidad se cubre, el precio es una cosa que compensa al final. Vale. Tenemos otra pregunta de Jorge Martínez que dice, te da las gracias por la charla y te pregunta sobre la diapositiva 23. No sé si es esta, la 23. Sí, ¿no? Sí. ¿Qué caída de propiedades hay en los compuestos reciclados? ¿Qué, perdón? ¿Qué caída de propiedades hay en los compuestos reciclados? Pues así de forma general es complicado de responder. No te podría decir un porcentaje. Va a depender mucho por ejemplo, dependiendo del proceso de reciclado que se esté llevando a cabo, las propiedades de esa fibra reciclada varían. En términos generales se dice que el reciclado ataca menos, pero dejar resto de ternas, prólisis, volver a incorporar. En forma genérica no te puedo responder, podría buscar datos y enviártelo más tarde. Si quieres mandarme un correo e intentamos cuantificarlo de alguna forma,
Pero ya te digo, depende mucho tanto del procesado de ese reciclado como si ha recibido o no ha recibido tratamiento de enzimaje posterior, para que de nuevo pueda esa interfase entre fibra reciclada y resina sean adecuada, con lo cual la variabilidad es bastante grande. De acuerdo, Ana. Pues Jorge Martínez, como te ha comentado Ana, bueno, tendrás el correo de Ana y puedes contactar con ella directamente para esta duda si quieres profundizar. Bueno, pues de momento no tenemos más preguntas. Mientras vamos esperando por si a alguien se le ocurre hacer una última pregunta más, que siempre suele pasar, pues bueno, darte las gracias, Ana, por este tiempo que nos has dedicado. Y bueno, pues a los demás comentaros que, como sabéis, todos los meses tenemos un webinar de IMAC y el próximo mes, pues el webinar será el ponente Federico Esquet de IMDEA Materiales y versará sobre tomografía de rayos X para la caracterización de defectos de procesado y daño por ensayos mecánicos en materiales compuestos reforzados. Muy interesante. Un título un poco largo. Y bueno, pues también aprovecho la ocasión, ya para los que estéis aquí, de recordaros que en noviembre habrá una feria en Madrid, Composites Spain, dentro de Metal Madrid, que colaboramos con los organizadores y que bueno, que vamos a hacer una jornada de materiales compuestos a la que desde aquí estáis todos invitados y esperamos que vengáis, que os paséis por allí y desde la Asociación Española de Materiales Compuestos pues bueno, creemos que es importante que en España haya una feria de composites, que no la tenemos a fecha de hoy y que hay muchas empresas en España, muchos centros tecnológicos como IMPLAS y muchas universidades que están haciendo un trabajo excepcional en materiales compuestos y sin embargo no tenemos esa feria que un poco sea nuestro punto de encuentro. De momento no hay más preguntas, así que yo te cedo la palabra, Ana, por si quieres añadir cualquier cosa que consideres relevante a tu ponencia o que se te haya ocurrido tras las preguntas, no sé. En primer lugar, totalmente de acuerdo contigo. Creo que la labor que hacéis desde AEMAC es encomiable, que estaremos allí en la jornada para escucharos y creo que todos deberíamos de asistir y la verdad es que hacer fuerza para que España se convierta en un referente en el sector de los composites. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los asistentes. Reiterar que tenéis mi correo electrónico. Cualquier cosa que necesitéis, pues estoy a vuestra disposición. Y nada, de nuevo, Elena, agradeceros el trabajo que hacéis desde la asociación y lo que estáis ayudando y contribuyendo a que cada vez pues, los composites en España pues, se posicionen un poquito mejor. Gracias a ti, Ana. Y bueno, a IMPLAS queda súper invitado a hacer otro webinar cuando quieras. Si os parece, pues lo dejamos aquí. Muy bien. Y bueno, gracias a todos y gracias a ti, Ana. Muy bien, muchísimas gracias y gracias a todos. Hay una última, siempre pasa esto, hay una última pregunta. Jaime Espinoza dice... no, bueno, es un comentario, pero sí. Disculpa, no puedo estar en toda la presentación, mandarán la presentación vía correo o la dejarán colgada en algún lado. Bueno, Jaime, todas las ponencias, todos los webinars de IMAC están en nuestro canal de YouTube. Entonces, este vídeo también se subirá al canal de YouTube. Y además, Ana, pues quiere compartir con vosotros esta ponencia en formato PDF. Por lo tanto, cuando esté el link, os mandaremos el link y también la ponencia para que todos los que hayáis asistido, pues bueno, dispongáis de la misma, ¿vale? Muy bien. Gracias a ti, Jaime, por asistir y esperamos que sea el primero de muchos webinars a los que vengas. Pues Ana, encantada, como igualmente. siempre.
y que paséis buena tarde todos. Un abrazo. Estamos Chao. en contacto. Un abrazo. Hasta luego.